El estudio de hoy está tomado del libro de Hechos, capítulo 5, comenzando con el versículo 17. Es una descripción de la segunda persecución de la iglesia primitiva. Ah, pero antes de comenzar, tal vez preparar la escena, la iglesia está teniendo tremendo éxito en estos momentos. La Biblia cuenta en capítulo 2 de Hechos que fueron 3,000 personas bautizadas. Después en capítulo 4 de Hechos nos cuenta que había 5,000 convertidos, contando nada más hombres, sin contar mujeres y niños. Y en el capítulo 5 de Hechos simplemente dice que había gran número de personas que fueron convertidas. Y para los líderes religiosos del día, esto fue un problema grave. Y lo que vamos a leer hoy es la manera en que los enemigos del Evangelio, que eran los líderes religiosos de su día, cuál fue su reacción ante el éxito del Evangelio. Hay que entender que el éxito del Evangelio para ellos fue un peligro, que el Evangelio les iba a quitar su estima ante la gente, iba a quitar su posición de la última autoridad en asuntos religiosos. Tenían mucho que perder, entonces ellos van hasta la violencia para proteger su estatus, su posición en la sociedad, y de esto vamos a leer en esta mañana en un momento. Pues la iglesia, como les digo, está disfrutando de un tremendo éxito. Se están convirtiendo miles de personas al evangelio. Y como le digo, los líderes religiosos lo veían como un peligro para ellos. Y entonces vamos a ver qué hacen ellos y qué deber tenían los apóstoles, y en nuestro caso, qué deber tenemos nosotros cuando los enemigos del Evangelio se oponen a él, y qué es nuestra obligación delante de esta persecución o oposición. Entonces vamos a comenzar leyendo Hechos capítulo 5, comenzando con versículo 17. Dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Bueno, es interesante notar cuál fue el motivo de los sacerdotes. La Biblia dice que ellos se llenaron de celos, o decir que no están motivados por un afán de proteger la verdad, no están motivados por temas teológicos, están motivados puramente por celos. Les gusta el respeto que ellos tienen entre el pueblo, les gusta tener esta estima entre el pueblo, y ahora el pueblo, aceptando a Cristo, está dejando a ellos a un lado y está produciendo celos. Entonces, por los celos, entonces ellos arrestan a los apóstoles y les ponen en la cárcel pública. No sabemos exactamente los detalles de cómo era una cárcel pública en aquel entonces, pero estamos seguros de dos cosas. Primero, fue un lugar muy seguro, donde uno no podía simplemente salir afuera sin ningún impedimento. Y también, número dos, sabemos que no fue un lugar muy agradable. Entonces, en esta situación se encuentran los apóstoles que habían sido echados a la cárcel por ningún crimen. Lo único que habían hecho era predicar el evangelio. Entonces están echados en la cárcel, pero Dios les recompensa por su fidelidad, y él dice la Biblia que un ángel del Señor llega, abre de noche las puertas de la cárcel y sacándolos les envía otra vez al templo para predicar nuevamente el Evangelio. Puede ser que parece extraño
que el ángel mandaría a ellos a hacer la mismita cosa que habían estado haciendo y como producto fueron echados a la cárcel. Pero la verdad es que Dios no tiene un plan B. El deseo de Dios, el plan de Dios, el único plan de Dios es que se predica el Evangelio para que los que oyen, entienden y reciben el Evangelio se convierten. Entonces el ángel no dijo, bueno, les voy a sacar de la cárcel, aquí está plan B para que no corren tanto peligro, cállense la boca y con su vida de su testimonio. No, el ángel dijo, vuelve al templo, vuelve frente al público y predica el Evangelio. Y puede ser que ellos se animaron a hacerlo porque acaban de ver un milagro. Estaban en una situación que básicamente una situación sin esperanza. Estaban en una cárcel pública, estaban bajo llaves, seguramente habían soldados guardando el sitio, pero un ángel viene y no sabemos exactamente cómo, pero el ángel les saca de la celda y les pone ahí libres y ellos dicen, bueno, si el ángel nos puede sacar de la cárcel, enviado por Dios para hacerlo, entonces seguramente Dios nos puede proteger. Y me imagino que también reconocieron lo que todos tenemos que reconocer, que somos creyentes, que nuestro deber es obedecer a Dios. Cuando es fácil, cuando es difícil, cuando es apreciado, cuando es despreciado, cuando está bien recompensado, cuando es castigado. Siempre el deber de un cristiano es obedecer al pie de la letra nuestro Señor. Entonces, como le digo, la historia comienza con unos sacerdotes enojadísimos, unos apóstoles bastante felices, están viendo un éxito tremendo entre las personas a los cuales están predicando. Ahora han visto un rescate milagroso de parte de un ángel y entonces obedecen exactamente lo que el ángel les dice. Vamos a ver lo que sucede, comenzando ya en la segunda mitad del versículo 21. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no les hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Interesante, ¿no? Hay muchos detalles interesantes en esta parte. Pero lo primero que quiero que noten es la confusión de los enemigos del Evangelio. Ellos en su mente, los apóstoles estaban todavía en la cárcel. Incluso enviaron a algunos para traerlos desde la cárcel. En su mente, ellos decían, están en una celda, están bajo llave, están con guardias enfrente, entonces es imposible que no estén allí. Entonces cuando lleguen y no están, pero los guardias están donde deben de estar, seguramente los candados de la celda están todavía cerrados, entonces están completamente sorprendidos y confundidos. Es interesante para mí que ellos no dicen, wow, esto es un milagro, esto tiene que ser una intervención divina, debemos de reconsiderar lo que vamos a hacer, pero la Biblia no cuenta que ellos ni consideraron esto. Sorprendente, pero no tanto cuando entendemos que están motivados por celos, por envidia, y entonces muchas veces la envidia, los celos, no son muy racionales. Entonces, cuando ellos llegan, cuando llegan los que van a buscarlos, se encuentran que no están en la cárcel. Como digo, mencionaron, enfatizaron que mira, cuando llegábamos estaba todo cerrado, los guardias estaban afuera de pie, pero ellos no estaban adentro.
Y me encanta la reacción de ellos, de los sacerdotes, cuando oyen esta noticia. Ellos dicen, dudaban en qué, o dice la Biblia, dudaban en qué vendría a parar aquello. O es decir, ellos están diciendo, estamos perdiendo el control aquí. Ellos por muchos años controlaban el pensar religioso del pueblo judío. Ellos eran los que dictaban qué significaba este pasaje. Ellos fueron los que explicaron el significado de cada mandamiento de los 10 mandamientos y estipularon exactamente qué significaban. Ellos eran la última palabra en todo asunto religioso. Y de repente el pueblo está escuchando a otros. Y estas personas que están, a los cuales ellos están escuchando, están haciendo cosas que ellos no entienden. Tratan de cerrar sus bocas, tratan de callar la enseñanza, y el resultado es que aún poniéndolos en la cárcel no es suficiente para callar la voz de los apóstoles que están predicando el evangelio. Ellos están ahí debatiendo entre sí. ¿En qué va a terminar eso? Nosotros vamos a perder toda nuestra influencia, nuestra riqueza, nuestro poder sobre el pueblo. Y cuando seguramente están discutiendo esto, llega alguien y dice, mira, ya sabemos dónde están. Y me imagino que ellos dijeron, bueno, están escondidos en algún sitio. Qué bueno que han descubierto dónde están, porque seguramente están temblando del temor, escondido en alguna cueva, alguna casa escondidita, pero no, vuelven y dicen, hemos hallado a ellos, están en el templo enseñando al pueblo. Y ahora yo me imagino que hay una confusión completa entre los enemigos del evangelio, porque nada de lo que están haciendo los apóstoles es lógico según ellos. Porque los apóstoles, en lugar de preocuparse por su bienestar personal, están arriesgándose, parándose en público, haciendo precisamente la misma cosa que estaban haciendo, que resultó en que fueran encarcelados. Y lo malo, según los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, lo malo es que el pueblo les está escuchando. El pueblo les está dando importancia a la enseñanza de ellos. Entonces, la única cosa que puede ocurrir con los sacerdotes es que aún hay más celos, aún hay más temor acerca de lo que puede suceder si la gente continúa escuchando, prestando atención y obedeciendo al mensaje de los apóstoles. Entonces, ellos dicen, tenemos que hacer algo. Vamos a ver entonces lo que ellos hacen cuando están confrontados nuevamente por los enemigos del evangelio, por los sacerdotes. El versículo 27, cuando los trajeron, o decir los apóstoles, cuando fueron traídos nuevamente delante de los sacerdotes, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hay muchos detalles aquí que son importantes, y quiero repasarlos uno por uno. Lo primero es que los sacerdotes repiten lo que han hecho antes. Ellos no se acuerdan, no entienden que le hemos mandado estrictamente, o decir que no es que decimos, mira, si no es una molestia. No, le hemos dicho estrictamente, le hemos dado órdenes, le hemos dicho estrictamente que no enseñáis en este nombre. Ya están viendo el poder
del nombre de Jesús. Ellos dicen, puede enseñar el Antiguo Testamento, puede repasar la enseñanza de Jeremías o la enseñanza de Isaías, pero mira, no hable más en este nombre. Ya es más que celos, ya es un temor del poder de este nombre, del nombre de Jesús. Ellos dicen, esto es lo que le hemos dicho y tienen que obedecer. Y ellos dicen como que si fuera un crimen, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Interesante, ¿no? Que en un tiempo relativamente corto, ellos han llenado a Jerusalén, que es una ciudad bastante grande. Según los mismos sacerdotes, ellos han llenado a Jerusalén, la gran ciudad, con esta doctrina. Ahora la palabra doctrina solamente significa enseñanza, o es decir, que están diciendo, ustedes lo que están enseñando acerca de Jesús, ya lo sabe todo el pueblo, se ha escuchado en cada rincón de Jerusalén. Y eso se debe no enteramente por la enseñanza y la predicación de Pedro y los otros apóstoles. Es decir, que vecinos están contándolo a vecinos. Acuérdense que en Hechos capítulo 2 la escritura nos dice que los creyentes se estaban reuniendo en casas. No hay una iglesia, un templo suficiente grande en Jerusalén donde todos los creyentes podrían reunirse juntos en un solo sitio. Entonces la costumbre de la época era que se reunían en casas y allí leían la escritura, cantaban, adoraban a Dios, comían juntos. Entonces, con este proceso, entonces Jerusalén se había llenado con la doctrina. En cada rincón de la gran ciudad de Jerusalén, la gente estaba hablando de Jesús. Produjo enormes celos entre los sacerdotes, enojo entre ellos porque según ellos era una doctrina falsa y estaba corriendo como fuego por todos los que antes tenían tanto respeto para ellos, pero ahora están rechazando sus enseñanzas para seguir las enseñanzas de los apóstoles. Y también lo interesante, otro detalle interesante, una cosa que molestaba a los sacerdotes sobremanera, y parece que fue un detalle que en particular les fue una molestia. Él dijo que los apóstoles estaban echando sobre ellos la sangre de ese hombre, o es decir, de Jesús. Ahora, y la verdad es que sí, ellos fueron los culpables, ellos fueron los que insistieron a Pilato que había que crucificar a Jesús. Estos son las personas que llevaban a la muchedumbre a gritar, crucifíquele, o decir que ellos están diciendo, mira, ¿qué está haciendo? Está echando encima de nosotros la culpa de la muerte de este hombre, como si no fuera cierto. Pero sí es cierto, y antes tal vez lo hubieran dicho con orgullo, sí, por nosotros este falso profeta fue crucificado, pero ahora que la opinión pública ha cambiado, ya en lugar de decir con orgullo, sí teníamos parte en la crucifixión de este hombre, ellos se están quejando de que están siendo acusados de haber hecho exactamente lo que hicieron, ¿verdad? Entonces Pedro responde de una manera clásica para un creyente. Es una respuesta que debe de estar en los labios de todo creyente en todo momento. Cuando ellos dicen, mira, le hemos dado órdenes, cállense, no hablen más en el nombre de Jesús, no continúe echando la culpa de su muerte encima de nosotros, cállense. Y entonces Pedro contesta y dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí, en pocas palabras, es el deber de todo creyente. La Biblia nos ordena a sujetarnos a leyes civiles, que debemos de obedecer las leyes de cada país en particular. Es un deber que el cristiano tiene. Debemos de ser buenos ciudadanos. Pero la Biblia también estipula de que cuando hay una contradicción entre las leyes de Dios y las leyes civiles, o es decir, las leyes de los hombres y las leyes de Dios, el deber es bien claro para el creyente. El creyente debe de obedecer
a Dios. Pedro lo tenía perfectamente claro. Cuando ellos comenzaron a exigirle que cambiara su manera de ser, que dejara de predicar en el nombre de Jesús, que dejara de enseñar la doctrina bíblica de la salvación por la fe en Jesucristo, entonces Pedro contestó exactamente como el creyente debe de contestar el día de hoy. Él contesta: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y él, para seguramente dejar aún más empurecidos a los que le están interrogando. Y acuérdense que la Biblia dice, él está delante del concilio. Estos son los líderes religiosos del pueblo judío. Están reunidos allí, los grandes, los que están tenidos en gran respeto y gran estima. Y él está hablando a ellos. Y acuérdense que un poco antes habían dicho ellos: mira, está echando encima de nosotros la sangre de este hombre, la culpa por la crucifixión de Jesús. Y, eh, y él dice, no pide disculpas, Pedro. No dice, ay, disculpe, no era mi intención. Al contrario, él dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. O él decía: sí, lo he dicho y lo vuelvo a decir, ustedes son los culpables. Ustedes son los que le llevaron a la muerte. Ustedes son los que son los culpables, que él fue crucificado en la cruz. ¿Qué valor tiene este hombre, no? Él dice: mira, yo represento a mi Salvador y yo no voy a ser cobarde. Y yo voy a obedecer a Dios ante los hombres. Y él después sigue exaltando el nombre de Jesús o decir a Jesús: Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Otra vez, Pedro no retrocede nada. Ellos dicen: no sigue predicando en este nombre. Y él dice: no solo voy a seguir predicando en su nombre, voy a repetir nuevamente: Él es el quien Dios ha exaltado como príncipe y salvador. Yo no veo la voz de una persona retrocediendo en este momento, sino que oigo la voz de un apóstol con fervor, con valor, diciendo: esta es la verdad, si les gusta, si no les gusta, esta es la verdad. Primero, sí, ustedes tenían parte en la muerte de este hombre, y segundo, este hombre no era solamente hombre, era Dios, era el Salvador, príncipe y Salvador, que Dios mismo apuntó para su ministerio, para la salvación del mundo. Este valor proviene del hecho que Pedro confía en la fidelidad de Dios. Cuando nosotros estamos en una situación cuando es difícil obedecer a Dios, o cuando tal vez vamos a sufrir persecución, o si no persecución, nos van a menospreciar o despreciar por ser seguidores de Cristo, la manera que podemos animarnos es poner nuestra fe en que el que nos salvó también nos puede guardar, nos puede proteger y nos puede utilizar en su ministerio. Ahora, obviamente, la respuesta de Pedro a los sacerdotes, incluso al sumo sacerdote, la respuesta de Pedro no era la esperada y no era muy apreciada, porque según la Biblia, la reacción de los sacerdotes era lo siguiente. Dice: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Esto sí que es estar un poco furiosos. Muchas veces cuando leo en la Escritura que las personas están dispuestas hasta a matar a alguien por diferencias de doctrina, yo digo: pero ¿cómo es posible que ellos dieron tanta importancia, que ellos irían al extremo? En este caso dijeron, quisieran matar a Pedro y a los apóstoles por predicar lo que ellos consideraban era falsa doctrina. Pues tenemos que considerar que para los sacerdotes eso fue un cambio drástico.
resultaría en que ellos, en lugar de ser líderes importantes, serían personas despreciadas, serían personas que tal vez ni estarían tomadas en cuenta ya en asuntos religiosos. Iban a perder, se puede decir, un estilo de vida. Y entonces ellos van en contra de Pedro y los apóstoles por todo lo que está incluido en esto, hasta el extremo, según la Biblia, de que estaban dispuestos y deseosos de matar a Pedro y los apóstoles. Y yo no dudo que Pedro y los apóstoles entendían que esto iba a ser la reacción cuando ellos decían la verdad de que sí, ustedes mataron al Salvador. Y sí, ustedes tienen sangre en las manos. Y sí, este Jesús es el Salvador del mundo. Pedro entendía cuál iba a ser la reacción, pero aún con eso, lo que él comenzó su respuesta con lo que le motiva en todo lo que dice. Él dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces, adelante, comenzó con sus palabras, comenzó con las palabras que fueron tan extremas en los ojos de los sacerdotes. Bien, ¿qué sucede después? Comenzando en versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todo lo que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Bien, qué bonito es oír la voz de razón en medio de todo esto. Hay un hombre y un maestro que, por la descripción que la Biblia da, era un hombre tremendamente respetado en el pueblo. La Biblia le describe y da estos detalles. Dice que es doctor de la ley, dice que es venerado de todo el pueblo. Entonces es una persona de alta estima, una persona que conoce la Biblia, que en este entonces era el Antiguo Testamento. Él conoce la Biblia, él es un observador de lo que sucede alrededor. Es una voz de razón, es una persona que seguramente en otras ocasiones había ofrecido consejo muy sabio. Entonces él también sabiamente dice, mira, por un momento vamos a sacar a estos hombres afuera. Y quiero tener una conversación nada más con ustedes aquí del concilio. Entonces él da dos ejemplos. Él dice, ha ocurrido algo semejante a esto en otras ocasiones. Y mencionó dos personas y en cada caso, cada persona tenía bastantes seguidores, se muere, los seguidores se van y ya no queda nada. Y él dice, bueno, aquí están estos hombres. Ellos siguen el ejemplo de los primeros dos que yo he mencionado. Y quién sabe, si eso es una cosa de hombres, cuando ellos se mueren o cuando pierden su influencia, si no es de Dios, pues va a desaparecer, como en las otras ocasiones, cuando algún líder, que tal vez un líder bien carismático, puede llamar la atención, cuando ellos se van o se mueren, va a desaparecer, si no es nada. Pero dice él, ¿qué tal si es de Dios? Y estamos peleando contra Dios. Pues tenemos que considerar la posibilidad. Me anima un poco porque me hace ver que aún entre toda esta furia y celos y que a una persona
que está usando la cabeza. Y él da buen consejo al concilio. No creo que lo siguen al pie de la letra, pero por lo menos no matan a Pedro y los apóstoles en este momento. Necesitamos la voz de razón, necesitamos la voz de sabiduría. Y como digo, esto para mí fue una gran oportunidad para los sacerdotes, una gran oportunidad para el sumo sacerdote de decir, ¿sabe? Gamaliel tiene razón. Vamos a pensar en lo que él ha dicho, vamos a considerar que existe la posibilidad que estamos peleando en contra de Dios, porque eso que estamos viendo no es normal, no es una cosa que hemos visto un montón de veces, esta es una cosa bien diferente. La gente está respondiendo en grandes números y entonces que tenían esta oportunidad. Gamaliel les dio la oportunidad de reconsiderar, de pensar, de meditar sobre lo que habían hecho y lo que pensaban hacer. Acuérdense que la palabra dice en unos versículos antes de que los sacerdotes se enfurecían y querían matar a Pedro y los apóstoles. Y puede ser que la voz de razón, la voz de Gamaliel, es lo que, humanamente hablando, lo que salvó la vida de Pedro y de los apóstoles. Pero desgraciadamente, aunque le daban cierta razón a Gamaliel, en realidad no aceptaron por completo su consejo, porque obviamente si hubieran aceptado por completo su consejo, hubieran dicho a Pedro y los apóstoles, bien, váyanse en paz y veremos lo que pasa. Pero eso no es lo que sucedió. Vamos a leer un poco más. Y ya el fin, después de hablar Gamaliel, esto es lo que sucede, versículo 40. Y convinieron con él, con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Entonces, escucharon a Gamaliel, dijeron, usted tiene la razón hasta cierto punto, pero de toda manera vamos a azotar a los apóstoles. Y azotar, la palabra significa pegar con un palo o algo así. Era un castigo muy doloroso, era algo que tenía que ser bien difícil, bien doloroso para ellos, y ellos no han hecho nada mal. Lo único que habían hecho es, ustedes pueden decir lo que quieren, pueden ordenarnos hacer lo que ustedes quieren hacer, pero nosotros entendemos que nuestro deber es obedecer a Dios y no a los hombres. Entonces, después del consejo sabio de Gamaliel, azotan a los apóstoles, vuelven a amenazarlos, nos siguen hablando en el nombre de Jesús y después les dan su libertad. Lógicamente hablando, uno diría, bueno, ellos seguramente se fueron, callaron la boca y siguieron viviendo en paz. Pero eso no fue lo que sucedió. Otra vez, lo que está motivando a Pedro y a los apóstoles es lo que Pedro dijo cuando ellos dijeron, no hemos dicho, no sigue predicando en el nombre de Jesús. Cuando Pedro contestó, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y para terminar el capítulo, versículos 41 y 42, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿No es interesante su reacción al castigo que recibieron? Ellos regocijaron porque habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. En mi Biblia la palabra nombre es con N mayúscula, está hablando del nombre de Jesús. Ellos dijeron, es un privilegio, es un honor, es un alto honor haber padecido por el nombre de Cristo. Y eso debe de ser nuestra actitud también, la gran mayoría de nosotros. Si no todo lo que escucha mi voz en este momento, ninguno de nosotros tenemos que arriesgar la vida para compartir nuestra fe. Puede ser que algunos de nosotros podemos ser despreciados
podemos ser menospreciados, podemos ser criticados por nuestra fe y por defender nuestra fe, pero no hemos sido azotados, no hemos sido amanecidos, oh my goodness. No corremos peligro de muerte, perdóname, no corrimos peligro de muerte por compartir nuestra fe. Pues hermanos, aunque fuera así, tenemos que obedecer a Dios antes de los hombres. Tenemos un deber y el deber no cambia por los siglos. Debemos de seguir el ejemplo de los apóstoles en defender nuestra fe, no importa el resultado, no importa el castigo que podríamos recibir. Pero también creo que debemos, como ellos, debemos de regocijarnos por el hecho de que estamos siendo acompañados por el Espíritu Santo, estamos siendo protegidos por el Espíritu Santo. Incluso el Espíritu Santo nos da la claridad y el poder de predicar la palabra con claridad y con poder. Entonces, el mensaje de este estudio, para mí, la enseñanza principal, el punto principal del estudio es: hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Espero que el estudio sea de provecho a usted. Que Dios le bendiga.